invitado, señores, que también está sufriendo porque Italia no va al Mundial. ¡Ay, Dios mío, cómo ha caído este golpe duro para muchos! Pero bueno, vamos a entrar en un tema súper interesante y vamos a estar hablando sobre lo que es la semana de la concienciación del uso de los antibióticos. Y para hablar sobre eso está con nosotros el doctor Salvatore Ferraro. Él es especialista en enfermedades infecciosas y vamos a hablar sobre este tema delicado que es importante manejar el uso de los antibióticos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bastante bien, súper bien. Bueno, doctor, en Panamá pasa mucho que cuando te sientes mal, un amigo te dice, tómate un antibiótico. Y la gente va corriendo y se automedica y pide estos famosos antibióticos en la farmacia. ¿Por qué no deberíamos hacerlo? ¿Por qué es importante saber? Fíjate, yo creo que lo que has dicho es algo de la vida real. Es algo que pasa todos los días. Y antes de responderte directamente, quería informar por qué esto de la semana de los antibióticos y simplemente es por el impacto que se estima que va a tener la resistencia a los antimicrobianos para los próximos años. Más o menos estamos hablando de 300 millones de personas que podrán morir en los 35 próximos años debido a la resistencia de los antibióticos, inclusive superando un poco las muertes causadas por cáncer. Wow, la resistencia, cuando usted me habla de resistencia a los antibióticos, ¿es que el cuerpo se acostumbra de tanto? No, ese es también uno de las, digamos, los mitos. Sí, de los mitos, de la falta de información. No es el cuerpo, no soy yo quien se hace resistente. Quien se hace resistente es la bacteria. Es la bacteria la que se hace resistente. La bacteria se hace resistente a los antibióticos, pero los virus también se hacen resistentes a los antivirales. Pero no compliquemos esto. Exacto, vamos a mantenerlo más sencillito. Vamos a enfocarnos en los antibióticos. Por naturaleza, de manera, digamos, por evolución natural, las bacterias van haciendo resistencia a los antibióticos. Es la manera que tienen ellas de sobrevivir y esta resistencia se transmite a la descendencia. Cada vez que nosotros tomamos un antibiótico, ella genera mecanismos de resistencia para mantenerse viable. Ok, entonces, ¿qué ha pasado? El excesivo uso de los antimicrobianos, tanto en la salud humana como en la salud animal y agrícola, ha llevado a cifras hoy día, o sea, a números de bacterias que son resistentes, que son extraordinarias. Ya tenemos bacterias que producen infecciones en la comunidad, no solamente las infecciones del hospital, que siempre han sido desde hace algún tiempo ya más complicadas, sino infecciones de la comunidad que son resistentes a todos los antimicrobianos. Entonces, lo que se dice es que a mediano plazo, inclusive podríamos tener infecciones que hoy son consideradas benignas. Se dice hasta que un simple rasguño, si te infecta, puede llevarte a una consecuencia fatal. Va a ser como tipo plagas. Exactamente. Claro. Entonces, de allí el llamado de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2015 a crear esta semana de la concientización de la resistencia a los antimicrobianos. Claro, cuando tenemos, por ejemplo, el mes de la lucha contra el cáncer, pues hay una serie de actividades, vamos por chequeos, vamos pues apoyando a las personas que están luchando por esta enfermedad. En el caso de la semana de la concienciación en el uso de antibióticos, ¿qué tipo de actividades y qué tipo de prácticas son las que ustedes quieren fomentar? Mira, fundamentalmente es la educación a la colectividad, que es lo que estamos haciendo ahora. Hemos hecho también actividades de educación al gremio médico como tal, y también se hacen educaciones a otros niveles. Hay varias estrategias que la Organización Mundial de la Salud, de hecho, ha proyectado, ha planificado la educación, como dijimos, fomentar la investigación, mejorar las condiciones mejorar las condiciones de saneamiento e higiene ambiental para disminuir la incidencia de infecciones y, por supuesto, optimizar el uso de los antimicrobianos. Y en relación a la respuesta a la pregunta que me hacías, sí, realmente eso es algo muy común. Y en una encuesta que se hizo alrededor del mundo, más de 10.000 personas, 35% de las personas aceptaban que tomaban medicación antibiótica de esa manera, porque el amigo le había recetado sin receta. ¿Qué estamos haciendo cuando ingerimos antibióticos así a lo loco? A lo loco, sin ningún diagnóstico, sino ¿a qué estamos atacando? Como un diagnóstico propio. Fíjate, como si hubiésemos estudiado. ¿Cuántos años usted estudió, doctor? Muchísimos años. Mucho. Entonces nosotros nos creemos doctores. Entonces nos creemos con derecho a no solo a automedicarnos, sino también derecho a decirle, oye, Giovanna, tómate esta pastilla, esto es lo que te va a ayudar. Fíjate, hay una cosa que es muy interesante y es que en estudios que se han realizado, la mayoría de las infecciones normales de la comunidad son virales.
Los virus no mejoran con antibióticos. Importante. Y eso es también algo que la comunidad, la colectividad percibe de manera errónea. Piensan que un resfriado común, una faringitis viral, que es muy frecuente, mejora con antibióticos, y la verdad es que no mejora con antibióticos. ¿Qué pasa entonces cuando consumo antibiótico? Tenemos bacterias buenas y bacterias malas que conviven en nuestros organismos. Cuando tú tomas el antibiótico, la mayoría de las bacterias sensibles mueren, pero sobreviven aquellas que han generado resistencia. Y son las que nos van a dar problemas y son las que nos van probablemente en un futuro, a mediano o corto plazo, a generar una infección producida por una bacteria resistente. ¿Mi médico puede darse cuenta si yo estoy generando algún tipo de resistencia por una medicación anterior o eso es algo que no se puede determinar y que es ahí donde radica lo peligroso? Sí, sí se puede desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista laboratorio. No es fácil, hay criterios, pero por ejemplo, si tú tienes una enfermedad y se justifica la utilización del antibiótico y tú no respondes un periodo prudencial, dependiendo de los antecedentes que tú hayas tenido, si has recibido antibióticos previos, por ejemplo, muchas veces, el médico puede pensar que tú probablemente las bacterias que te están ocasionando esa enfermedad han generado resistencia. Y eso es lo que justamente se quiere evitar, porque al generar resistencia, entonces el médico tiene que irse a otras líneas, a segunda, terceras líneas, mayores, que son tratamientos más agresivos, más costosas, y más agresivos, generan más problemas y más eventos adversos. Los antibióticos, es cierto, corrobórame esta información, tienen efectos secundarios. Sí, más o menos 1 de cada 5 personas que toma antibiótico puede tener un evento secundario. Y ¿Cómo eso cuál? genera, Disculpe, doctor. depende del antibiótico. Ok. Los eventos secundarios son variados, pero pueden ir, por ejemplo, trastornos gastrointestinales, puedes tener, por ejemplo, colonización por otros microorganismos, como por ejemplo los hongos, puedes tener alteraciones cardíacas, puedes tener alteraciones del sistema nervioso central. Realmente la variedad es muy amplia y va a depender fundamentalmente del medicamento que estemos usando. ¿Qué pasa con los niños? Que los medico en casa porque como soy la mamá y también me creo doctora y le voy a dar una pastillita, ¿tiene algún tipo de consecuencia fatal con mi niño pequeño? Porque no sé cómo va a reaccionar a un medicamento tan fuerte. Mira, normalmente un niño durante los primeros años de vida puede tener de 6 a 8 episodios respiratorios, generalmente, que son de origen viral y no necesitan antibióticos. El problema es cuando la mamá piensa que por tener 8 episodios infecciosos durante el año, su hijo tiene algo y entonces comienza a presionar al médico por el antibiótico, y si el médico no le indica el antibiótico, se va donde otro médico y se va donde otro médico. Y le iba a decir, por experiencia con mis 2 hijos, es bien, o sea, cuando tú llamas al doctor, porque las primeras consultas ahora son por teléfono. Ya, cuando ya tú ves que se va grabando, tú llevas al niño al médico. Pero yo tengo el caso de una mamá que tenía al niño un resfriado o algo así y decía, es que no, ese pediatra no sirve. Tenía que mandarle tal antibiótico, un nombre La mamá diciendo lo que el doctor tenía que hacer. Y yo dije, Chuca, pero tú no eres el médico. Y precisamente después, el mismo pediatra, ella lo empezó como a cuestionar y él le dijo, es que esta misma explicación. Sí, pensamos que todo se resuelve con antibióticos, pero no todas las condiciones o enfermedades se resuelven con antibióticos. Es un pensamiento errado que tenemos. Sí, entonces, bueno, hay una serie de recomendaciones para las personas, como lo es, por ejemplo, no automedicarse. Hay algo que es muy importante. El momento en que el antibiótico es indicado, porque el médico piensa que pues, es una indicación formal, es importante que las personas cumplan el tratamiento completo en el horario que también se indica. Porque si yo indico el médico indica un antibiótico cada 12 horas, es porque las concentraciones que tiene el antibiótico tiene que darse cada 12 horas, si no las concentraciones bajan y eso lo aprovechan las bacterias para generar resistencia. Y el otro asunto es el tiempo. Generalmente las personas entre las primeras 48, 72 horas se sienten mejor y piensan que ya se curaron y dejan el antibiótico. Resulta que hay 2 cosas totalmente diferentes. Uno es la mejoría clínica que yo puedo sentir al tomar el antibiótico y otro es la erradicación de la bacteria por parte del antibiótico. Y eso no se genera con tratamientos tan cortos. Y por eso es que es importante que las personas cumplan el tratamiento por los días que fue indicado por el médico. Y por las dosis indicadas también. Y por las no es que le van a meter indicadas. 2 gotitas más. Vamos a meter la mitad. Así que para ver.
lo tomo constantemente, puede afectar a alguno de mis órganos principales, puede crear algún tipo de deficiencia o no es tan alarmante. Constantemente, tú dices de manera Pero prolongada. prolongada, que cada vez que me enfermo, tengo un Sí. resfriado, me estoy automedicando Puede porque lo necesito, Los puede antibióticos con el pueden crear tiempo. adicciones. Lo más grave es realmente la resistencia que estás. Eso sería lo más grave que puede Es la resistencia y segura, o sea, es la resistencia segura que vas a generar. Ok. Y el problema es que esa resistencia además se transmite. O sea, tú no eres tú sola que te no. quedas con la resistencia, sino que tú puedes transmitir. Viral. Estamos hablando de bacterias, Ah, ok. pero tú puedes transmitir la resistencia a otras personas. Hay resistencia no solamente a bacterias, hay resistencia a virus por parte de los medicamentos que Claro. usamos para los virus, por ejemplo, el HIV. Ok. Sabemos que hay resistencia en medicamentos cuando las personas no los toman bien. Ahora, por ejemplo, sabemos que las personas que se infectan ya pueden tener inclusive un virus resistente porque se transmitió, hasta un 10% de la población puede tener un virus Oh. resistente. También se describe la resistencia por parte de los hongos, ¿ok? Y también se habla de la resistencia por parte de los parásitos. O sea, es un término muy general cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos. Estamos hablando de la asistencia de todos estos tipos de microorganismos. En conclusión, para esta semana de la prevención, ¿qué le recomiendo entonces? a Mira, las personas que nos ven? fundamentalmente siempre tener en cuenta que la mayoría de las infecciones que adquirimos en la comunidad son infecciones de tipo viral que no necesitan del uso de antibióticos, que las personas no deben de automedicarse, que en el caso de que el médico no les prescribe el antibiótico y no entiende el por qué, preguntarle, entrar en confianza con el médico para que el médico le pueda explicar por qué lo indica o por qué no lo indica, cumplirlo por el tiempo indicado y por los horarios indicados. Y aparte de esto hay otras medidas generales, como por ejemplo el lavado de las manos, Claro. la manipulación adecuada de los alimentos, porque por alimentos también podemos recibir Claro. Algún tipo de gérmenes bacteria. resistentes. La vida sexual sana, porque ya hablamos por ejemplo de HIV, aparte de que sabemos que hay otras enfermedades de transmisión sexual que está aumentando la incidencia y también tienen resistencia a los antimicrobianos. Entonces, esa sería la información en general. Muchísimas gracias, doctor. Información completa de parte del doctor Salvatore Ferraro. Él es pediatra infectólogo y estuvo con nosotros conversando sobre la semana de la concienciación del uso de antibióticos.